Hola chiquillos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar el tema del voto y el activismo. Bien, estamos en la unidad 2 de Educación Ciudadana. ¿Qué significa votar en Chile? Bueno, votar en Chile tiene el gran significado de poder manifestar nuestra opción, ¿cierto? De manera concreta, práctica y legal, ojo, respecto a nuestras visiones o pensamientos que cada uno puede tener. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantiza la libertad del voto. Bien, ¿cuáles son nuestros derechos al tener la capacidad o la posibilidad de votar? Ser ciudadano implica tener derechos electorales, ¿ya? Ese derecho electoral se sustenta en dos grandes ideas. Uno, el derecho a voto y postular a cargos públicos. Cuando yo ya tengo derecho a voto, también adquiero el derecho de elegir a mis representantes. Entonces eso va como de perogrullo, ¿cierto? Derecho a voto y postular a cargos públicos. O sea, yo decidir ser representante en algún cargo de autoridad pública. Para que estos derechos electorales los podamos detentar, es importante primero que todo ser ciudadano, ¿cierto? Y ser ciudadano en Chile lo establece la Constitución, que tiene como requisito ser chileno mayor de 18 años, extranjero con residencia definitiva por más de 5 años sin haber salido del país. Ya ahí no hay signo de interrogación, sino que cierra del paréntesis. O extranjeros nacionalizados por gracia. Acá voy a hacer una aclaración para que lo tomen en sus apuntes. La forma de adquirir la ciudadanía en Chile es obviamente siendo chileno, teniendo la nacionalidad chilena y haber cumplido los 18 años. Pero ¿qué pasa con el tema de los extranjeros? Bueno, los extranjeros también pueden adquirir la ciudadanía chilena habiendo residido en el país por más de 5 años sin haber salido, ¿cierto?, de la frontera chilena, o también adquirirla por gracia, que se llama, que es cuando hay algún extranjero que se ha destacado en algún área en particular, ya sea el deporte, la cultura, la ciencia, y ahí las autoridades determinan otorgarle la ciudadanía. Bien. ¿Quiénes no pueden votar en Chile? Las personas que están interdictas por demencia. ¿Qué significa interdicta? O sea, que no tienen la capacidad por una condición de salud mental para poder votar. Las personas acusadas por delito que merezca pena aflictiva, o por un delito de conducta terrorista, o por un delito de tráfico de estupefacientes que merezca pena aflictiva. Pena aflictiva es pena de cárcel. Bien. Quienes hayan perdido la nacionalidad chilena y quienes hayan sido sancionados por el Tribunal Constitucional por promover partidos, movimientos u otras formas de organización que no respeten el régimen democrático. Bien, entonces por todas estas razones, algunos chilenos no pueden votar en Chile. Antes de votar, ¿qué debo hacer? Primero, primero chiquillos, es necesario tener la mayoría de edad para poder votar. Ya ante esa situación ya lograda, tener la mayoría de edad, primero tengo que informarme sobre los distintos candidatos que se presentan a la elección, sus principales ideas y propuestas y cuáles me parecen más convincentes y beneficiosas. Acá vale señalar que año a año se va mejorando mucho el acceso a la información de las propuestas que tienen los candidatos, de la visión que tienen respecto a qué harían ellos de ganar la elección, quiénes son quizás la red de apoyo con los que cuenta. Entonces yo creo que el tema de la información es importante, está a la mano, uno lo puede acceder a través de internet y de las distintas páginas que estos candidatos construyen también para que sea una plataforma visible toda la información que ellos tienen y ya pasa por un desinterés o
un dejo de estar uno de no querer informarse. Lo peor que uno puede hacer al momento de ir a votar es ir a votar sin haberse informado o haberse quedado quizás con la opinión que puede haber escuchado de algún familiar, de los amigos o de lo que dice la opinión pública. ¿Qué otra cosa debo hacer antes de votar? Identificar mi local y mesa de votación y si me corresponde ser vocal de mesa, ¿ya? Los vocales de mesa son aquellas personas que son designadas por el registro electoral para poder desempeñar la función de estar todo el día de la elección registrando a los votantes, registrando también, entregando los votos y recibiéndolos también y generando la firma de las personas que votan, ¿ya? Esa es una labor que se desempeña de manera aleatoria, no es que uno decida querer ser, sino que sale por sorteo y hay una remuneración por la jornada de trabajo que implica eso. Bien, identificar mi local, ¿qué significa eso? Identificar dónde yo tengo que votar. Generalmente son colegios, ¿ya? Y están asociados a donde yo estoy inscrita para votar. Y la mesa es el registro más específico de qué lugar yo tengo que dirigirme dentro de ese local para poder emitir mi voto. Todo eso está disponible en el servicio electoral, que lo vamos a ejercitar en la clase cuando nos veamos. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Es cerciorarme que tengo mi cédula de identidad y de que ésta se encuentra vigente. Ya se genera un problema, una situación incómoda cuando uno va a votar con la cédula de identidad, por ejemplo, vencida o sin la cédula de identidad, ya que es el único documento oficial que acredita mi identificación. Bien. Bueno, también se puede votar con el pasaporte. Y saber que no puedo acudir al recinto de votación, obviamente ebrio o portando armas, ya que ahí las personas que están a cargo de la seguridad del local de mesa o local de votación, perdón, tienen que reportar aquello y dirigir a la persona a carabineros. Sucede, ¿ah? Ojo. Bien, ¿cómo se vota en Chile? Este es como un infograma para que ustedes puedan visualizar que primero la persona llega, ¿cierto? Ya ha identificado su local, ha identificado su mesa de votación. En la mesa de votación es esta zona, ojo, no es una mesa en particular de 4 patas, sino que es la zona donde yo tengo que dirigirme específicamente a votar. Bien, una vez que llega la persona y le toca ya su turno, que en ocasiones hay que hacer alguna fila breve, entrega su carnet de identidad al presidente de la mesa, que es la persona que se encarga de verificar que la información que tiene la cédula de identidad esté contenida en el libro de registro. Una vez hecho eso, uno tiene como votante que firmar. Antiguamente se marcaba con una huella dactilar. El libro también, ahora ya no se usa eso. Firmando entonces el libro de registro, se pasa a los vocales de mesa, que son estas otras dos personas, ¿ya? Ellas o estas personas, los vocales de mesa, entregan el voto, entregan el lápiz y te dirigen hacia el cubículo o la cámara secreta. Ahí, de manera personal, ¿cierto? Y secreta, el votante puede emitir sus opciones de acuerdo a lo que el papel plantea. Y finalmente, una vez ya hechas las opciones, se tiene que doblar el voto, sellar el voto, se vuelve a entregar a los vocales de mesa donde le cortan como una aletita al voto, donde está el registro del número de ese voto y después uno como elector o votante deposita el voto en la urna. ¿Ya? Es un proceso rápido, la verdad, y es un proceso también muy bonito porque al final ahí uno está ejerciendo su derecho como ciudadano. ¿Cuál es la diferencia entre elector y votante? Bueno, el elector es aquel que teniendo ya 18 años ya está habilitado para poder votar, ya tiene asignado su padrón de mesa,
que está totalmente habilitado, mientras que el votante es el que ejerce su función de votante en la mesa receptora, o sea, ya es aquel que está ejerciendo su derecho. ¿Cuál es la periodicidad de la participación electoral? De acuerdo a la Constitución, se establece ciclos de gobierno o ciclos de cargo para todos los cargos populares. ¿Cuáles son esos cargos populares? Presidente, diputados, alcaldes, concejales y senadores. Presidente, diputado, alcalde y concejales duran 4 años en su periodo, mientras que los senadores duran 8 años en su periodo, haciendo la elección de acuerdo a su circunscripción de manera alterna, ¿ya? Entonces, pareciera que duraran 4 años, pero la verdad es que se va haciendo elecciones alternas cada 4 años por circunscripción por medio. Y tienen derecho a reelección hasta el momento, hasta el día de hoy, tienen derecho a reelección todos los cargos populares, menos el del presidente, pero bien sabemos que está ahí ya a punto de salir la ley en que se va a terminar con el derecho a reelección para los diputados y los senadores. Pero eso todavía está en barbecho. Bien, vamos a pasar al tema de activismo y la protesta. Este tema, bueno, en muchas oportunidades, ¿cierto? Los ciudadanos consideran que sus representantes electos, las autoridades, no están a la altura quizás o no están tomando en cuenta los intereses que tiene la ciudadanía, ya respecto a distintos temas que generalmente son muy sensibles, como salud, educación, igualdad, ya, y el activismo político es una respuesta a esta situación. A través de este, las personas pueden participar activamente juntos con otros, de manera colectiva, en la resolución de los problemas que enfrentan o por medio de la protesta, ¿ya? Y así, de esta forma, exigir al Estado que se haga cargo o al menos informar o dar a conocer cuáles son esas demandas. Ya hoy día también tenemos a través de las noticias importantes informaciones respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que de cuando en cuando distintas sociedades van emergiendo en esas manifestaciones o protestas. ¿Qué se entiende por activismo? La palabra activismo es aquella que se utiliza para hacer referencia al acto mediante el cual un grupo de personas protesta en contra o a favor de algo. El término proviene de la idea de ser activo, o sea, de no quedar impávido frente a las cosas, sino formar parte quizás de la solución. Cuando uno se moviliza y actúa para realizar un cambio. Y protesta es una manifestación o marcha, es la exhibición pública de la opinión de un grupo de activistas mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar o en una fecha simbólica asociados con esa opinión. Bien, entonces vemos que activismo es la iniciativa, ¿cierto? El deseo de querer buscar alguna respuesta o quizás alguna solución, mientras que la protesta ya es la acción concreta de esa inquietud que puede tener la persona. Bien, las caras del activismo. Acá yo les puse distintas imágenes para que ustedes pudiesen ver que el activismo no es solamente o no está asociado solamente a salir a las calles o estar quizás con algunas acciones que ya están como identificadas, sino que hemos tenido a lo largo de la historia distintas figuras icónicas de activismo como Mahatma Gandhi, que él hizo su protesta, ¿cierto?, por la descolonización de la India a través de la no acción o de la no violencia, ¿ya? Les puse ahí una imagen sobre la igualdad animal, donde la manifestación o la protesta es silenciosa, es de carácter reflexiva, también una imagen donde las mujeres están luchando por sus derechos, que es una imagen de los años 60, o también manifestaciones o actividades relacionadas al activismo que tienen que ver más con un mensaje hecho en la calle, como está ese gran no puesto ahí, formado por personas. Y también otras formas de manifestarse, es una de las como más representativas, que uno más se le viene a la cabeza, es lo que hace Greenpeace,
que hace sus manifestaciones en contra de la explotación de los recursos marinos, principalmente de los barcos que cazan ballenas japoneses y chinos. Bien, los activistas entonces no solo enfrentan problemas diversos, sino que lo hacen también de formas distintas y originales. Y esa es la clave del activista, no es así salir solamente, sino que es buscar distintas alternativas para manifestar su visión. Estas varían desde la protesta abierta hasta la concientización de la población por medio de jornadas y campañas de educación, pasando por ser una serie de actividades como el reclutamiento de adherentes. No sé si han visto ustedes quizás a veces en la calle que están juntando firmas para alguna acción en particular. La negociación con políticos y la difusión de los medios de comunicación, entre otras. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que el activismo tiene distintas caras para poder mostrarse. Y vamos a terminar esto con el activismo por los derechos humanos, ya que ya era un tema que lo hemos estado viendo en otras clases en la unidad anterior. Los derechos humanos son parte fundamental de la democracia. Sin embargo, en el pasado y en la actualidad han existido muchos estados, democráticos o no, donde los derechos humanos de las personas no han sido respetados. Por ello, numerosos hombres y mujeres han luchado y siguen luchando por promover y defender estos derechos por medio del activismo. Bien, yo acá les presento dos ideas o dos grandes figuras o manifestaciones de activistas que han luchado por los derechos humanos. Bien, acá está Martin Luther King, que pues, justamente por lo que está sucediendo en Estados Unidos también ha aparecido mucho la figura de Martin Luther King, que fue un líder del movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, pastor bautista estadounidense, que luchó incansablemente por que se reconociera la igualdad ante la ley de la población afroamericana y acabara con la segregación racial. Lo asesinaron en 1968. Bien, ahí hay una pequeña fuente, yo creo que uno de sus principales legados dentro de aparte de su lucha y de lo que se consiguió con él, es el famoso discurso de I have a dream, ¿cierto? Yo tengo un sueño, que es uno de los discursos más hermosos que hay y que todavía suena con mucha presencia aún. En la clase o en la conexión vamos a trabajar un poquito más la fuente para poder analizarla en conjunto. Y otro ejemplo que les pongo acá respecto al activismo en función de los derechos humanos son las Madres de la Plaza de Mayo. Esta es una agrupación que nació en Argentina, aproximadamente hacia la década de los 70, 1977, cuando Argentina estaba pasando por un proceso de dictadura. Y esta asociación estaba conformada por mujeres que buscan, o que buscaban, ¿no? De hecho, todavía buscan conocer el paradero de sus hijos que fueron detenidos y desaparecidos durante esta dictadura, de Jorge Rafael Videla. Tras el retorno a la democracia, continuaron y continúan activas buscando que los responsables de estas muertes de sus familiares sean llevados a la justicia, ¿ya? Tienen un símbolo que es esta pañoleta que utilizan en sus cabezas como forma de identificarse, y también de tiempo en tiempo aparecen noticias donde se realiza el reencuentro después de décadas entre el hijo o hija y estas madres que todavía buscan a sus hijos desaparecidos. Bien, también es una fuente que vamos a trabajar en la conexión para que podamos ilustrarnos un poquito respecto al activismo que existe, particularmente por la lucha de los derechos humanos en la actualidad. Bien, cualquier consulta, cualquier duda, nos las resolvemos el día lunes y espero que les haya quedado súper claro este tema. Nos vemos y adiós.